Me llamo David, y soy escritor. Desde hace semanas, he estado luchando por encontrar la inspiración adecuada para mi próxima novela de terror. Sin embargo, las musas parecen esquivarme, dejándome atrapado en un bloqueo creativo que amenaza con consumirme. Desesperado por un cambio de escenario, decidí tomar un descanso y alejarme de la bulliciosa ciudad en la que vivo. Fue entonces cuando descubrí un pequeño pueblo cerca de un lago, un lugar aparentemente olvidado por el tiempo. Intrigado, decidí explorar la zona en busca de algo que pudiera despertar mi imaginación. Fue así como llegué a la orilla del lago y divisé una antigua casa, parcialmente oculta entre la maleza y los árboles. La estructura parecía haber sido abandonada hace años, sus ventanas rotas y su pintura desgastada por el paso del tiempo. Sin embargo, algo en ella me atrajo de inmediato, como si estuviera destinada a convertirse en mi refugio temporal. Con paso cauteloso, me acerqué a la casa, sintiendo una extraña sensación de malestar que recorría mi espina dorsal. Ignorando mi instinto de huir, decidí entrar. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y abandono. A pesar de todo, sentí una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes en mis sueños más oscuros. Cerré la puerta detrás de mí y decidí explorar más a fondo. Encontré una vieja mesa cubierta de polvo en el salón principal y me senté, sacando mi cuaderno y mi pluma con la esperanza de que este lugar me proporcionara la inspiración que tanto necesitaba para mi novela. Mientras escribía, el sol comenzó a ponerse, arrojando sombras danzantes por toda la habitación. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el ocasional chirrido de una puerta oxidada. A pesar de todo, me sentí en paz, como si finalmente hubiera encontrado el refugio perfecto para dejar fluir mi creatividad. Y así, con la pluma en la mano y la mente llena de ideas, me sumergí en mi trabajo, ajeno a todo lo que me esperaba. Después de pasar unos días inmerso en la casa del lago, decidí explorar el pueblo cercano en busca de suministros y tal vez algo de compañía. Al caminar por las calles silenciosas, me encontré con unos pocos habitantes que parecían mirarme con curiosidad y cautela. Uno de ellos, un anciano encorvado que estaba podando su jardín, se acercó a mí con una mirada inquisitiva en sus ojos cansados. ¿Eres nuevo por aquí, joven?, preguntó con voz ronca. Asentí con una sonrisa nerviosa. Sí, acabo de llegar, respondí, esperando que mi presencia no despertara demasiadas sospechas. El anciano me estudió por un momento antes de asentir con la cabeza. Bienvenido al pueblo, dijo. Pero ten cuidado con la casa del lago. Tiene una historia oscura que pocos se atreven a mencionar. Intrigado por sus palabras, le pedí que me contara más sobre la misteriosa casa. Con un suspiro pesado, el anciano se sentó en un banco cercano y comenzó a relatarme la leyenda que había atormentado al pueblo durante generaciones. Dicen que hace muchos años, una familia vivía en esa casa, comenzó. Eran gente tranquila y respetada, hasta que un día desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dicen que huyeron en medio de la noche, mientras que otros creen que algo más oscuro los atrapó. Intrigado por la historia, le pedí más detalles. El anciano asintió y continuó su relato, hablando de sombras que se movían en la oscuridad, de susurros que se escuchaban en las noches de luna llena, y de una sensación de malestar que envolvía a todo aquel que se acercaba demasiado a la casa del lago. Al terminar su historia, el anciano me miró con seriedad. Te lo advierto, joven, dijo. No te quedes demasiado tiempo en esa casa. El mal que habita en su interior puede consumirte si no tienes cuidado. Agradecí sus palabras y me despedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras me dirigía de vuelta a la casa del lago. Aunque intenté descartar las advertencias del anciano como simples supersticiones, no pude evitar sentir una punzada de miedo en el fondo de mi mente. A medida que pasaban los días, me sumergí aún más en mi trabajo, tratando de ignorar las advertencias de los lugareños sobre la casa. Sin embargo, pronto descubrí que no sería tan fácil deshacerme de la inquietante sensación que me rodeaba en aquel lugar. Por las noches, mientras escribía en la tranquila penumbra de la casa, comencé a notar extraños fenómenos a mi alrededor. Los ruidos inexplicables resonaban en las paredes, como susurros que se desvanecían en el aire antes de que pudiera identificar su origen.
Los objetos parecían moverse solos cuando no estaba mirando, cambiando de lugar sin explicación aparente. Al principio, intenté racionalizar estos sucesos, atribuyéndolos a la vieja estructura de la casa y a mi propia imaginación hiperactiva. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más difícil me resultaba ignorar las señales de que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba absorto en mi escritura, una sombra se deslizó por el rincón de mi visión, desapareciendo antes de que pudiera enfocarla. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Pero la casa estaba en silencio, como si las sombras se hubieran tragado todos los sonidos. Aterrorizado pero decidido a no dejar que el miedo me dominara, continué con mi trabajo, escribiendo hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, cuanto más me sumergía en mi novela, más perturbadoras se volvían mis experiencias en la casa del lago. La línea entre la realidad y la ficción comenzó a difuminarse, y empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Eran los fenómenos que experimentaba simplemente productos de mi imaginación desbocada, o había algo más siniestro acechando en las sombras de la casa? Con el corazón lleno de dudas y temores, me aferré a mi trabajo como única tabla de salvación en aquel mar de incertidumbre. Las noches en la casa del lago se volvieron cada vez más inquietantes. A medida que el reloj marcaba las horas nocturnas, me sumía en un mundo de pesadillas y visiones perturbadoras que parecían escapar de las páginas de mi propia novela de terror. En mis sueños, veía a la familia desaparecida, sus rostros contorsionados por el miedo y la desesperación mientras eran arrastrados a la oscuridad que acechaba en los rincones más oscuros de la casa. Criaturas horribles, con ojos que brillaban como brasas ardientes, se deslizaban entre las sombras, susurrando promesas de tormento y sufrimiento. Despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando frenéticamente en mi pecho, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. Los límites entre mis sueños y la vigilia se desdibujaban, y pronto me encontré incapaz de diferenciar entre lo que era real y lo que no. Durante el día, luchaba por mantener la compostura mientras continuaba trabajando en mi novela. Sin embargo, cada vez me resultaba más difícil concentrarme, ya que las visiones y los susurros persistentes continuaban acosándome, incluso en plena luz del día. Mis manos temblaban sobre el papel, mis pensamientos se enredaban en un laberinto de miedo y paranoia. ¿Qué estaba sucediendo en la casa del lago? ¿Era todo producto de mi mente atormentada, o había algo más oscuro y siniestro acechando en las sombras? Decidido a encontrar respuestas, me sumergí aún más en la investigación, buscando pistas ocultas en cada rincón de la casa. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que la verdad sobre la casa del lago era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Con el peso de las pesadillas y las visiones que me atormentaban, me sumergí en una búsqueda desesperada de respuestas dentro de la casa del lago. Cada rincón oscuro y cada grieta se convirtieron en pistas potenciales que podrían arrojar luz sobre el misterio que envolvía aquel lugar. Fue durante una de mis incursiones en los rincones más oscuros de la casa que descubrí un pasaje secreto, oculto detrás de una estantería cubierta de polvo en el sótano. Con manos temblorosas, aparté la pesada madera y revelé un pasillo estrecho que se adentraba en las profundidades de la tierra. Armado con una linterna temblorosa, me adentré en el oscuro pasaje, siguiendo el eco de mis propios pasos mientras me sumergía en la oscuridad. El aire estaba cargado de una sensación eléctrica, como si estuviera atravesando un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Finalmente, llegué a una pequeña habitación oculta al final del pasaje. En su interior, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas, su madera carcomida por el paso del tiempo. Con manos temblorosas, abrí el baúl y descubrí un tesoro oculto, un antiguo diario, cubierto con cuero desgastado y manchado de sangre seca. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, abrí el diario y comencé a hojear sus páginas amarillentas. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa narraban la historia de la familia que había habitado la casa del lago, revelando oscuros secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Descubrí la verdad detrás de la desaparición de la familia, una verdad tan terrible y horrenda que apenas podía creer lo que mis ojos leían. La casa del lago había sido testigo de horrores inimaginables, y ahora, su historia estaba en mis manos. Con el diario como mi guía,
me di cuenta de que la casa del lago estaba más viva y retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. Y ahora, armado con el conocimiento de su oscuro pasado, sabía que debía enfrentar las fuerzas malignas que acechaban en su interior, antes de que fuera demasiado tarde. Decidido a desentrañar el misterio que envolvía la casa del lago, me enfrenté valientemente a las fuerzas sobrenaturales que habitaban en su interior. Armado con el antiguo diario como mi guía, me adentré en las profundidades de la casa, decidido a descubrir la verdad y liberar el lugar de su influencia maligna. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros y los rincones sombríos, las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y serpenteando a mi alrededor como seres vivos. Susurros ininteligibles resonaban en el aire, envolviéndome en un abrazo gélido que me erizaba la piel y me helaba los huesos. Finalmente, llegué al corazón de la casa, donde la oscuridad era más densa y el aire estaba cargado de una energía palpable que me hacía temblar. Allí, frente a mí, se alzaba la entidad oscura y amenazante que había estado acechando en las sombras desde tiempos inmemoriales. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me enfrenté a la entidad con toda la valentía que pude reunir. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en vano frente a su poder abrumador. La entidad se abalanzó sobre mí con una furia indescriptible, envolviéndome en una oscuridad asfixiante que amenazaba con consumirme por completo. Aterrorizado y derrotado, me vi obligado a huir de la casa del lago, escapando por los pasillos oscuros y los rincones sombríos mientras la entidad oscura me perseguía sin descanso. Corrí sin mirar atrás, sintiendo como el miedo me consumía y me arrastraba hacia las profundidades de la locura. Finalmente, logré salir de la casa del lago y me alejé de aquel lugar maldito, jurando nunca más regresar. Aunque había fracasado en mi intento de derrotar a la entidad maligna, sabía que la verdad sobre el oscuro pasado del lugar seguía esperando ser descubierta. Y esta vez, estaría mejor preparado para enfrentarla. Después de huir de la casa del lago y de la influencia maligna, me encontré reflexionando sobre las revelaciones que había descubierto en el diario antiguo y las experiencias que había enfrentado en aquel lugar de pesadillas. Decidido a comprender completamente la verdad detrás de la casa del lago, regresé al pueblo en busca de respuestas adicionales. Me dirigí a la casa de Marta, la anciana que me había contado la leyenda de la familia desaparecida, esperando encontrar más información sobre el oscuro pasado del lugar. Marta me recibió con una mirada sombría en sus ojos cansados y me invitó a entrar en su humilde morada. Sentados junto a la chimenea, me contó más detalles sobre la historia que había envuelto a la casa del lago durante generaciones. La familia que vivía allí, los Hawthorne, eran gente respetable en el pueblo, comenzó Marta con voz grave. Pero algo cambió cuando se mudaron a esa casa junto al lago. Empezaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran poseídos por alguna fuerza oscura. Mientras Marta hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Los fenómenos extraños, las visiones perturbadoras, todo tenía sentido ahora. La casa del lago había sido un imán para el mal desde el principio, atrayendo a aquellos que se atrevían a acercarse a sus puertas con promesas de terror y sufrimiento. Marta puso algo mi mano y lo guardé de inmediato en mi bolsillo. Con un escalofrío recorriendo mi espalda, agradecí a Marta por su ayuda y salí de su casa con una determinación renovada. Había descubierto la verdad detrás de la casa del lago, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué había provocado la desaparición de la familia Hawthorne? ¿Y qué destino había aguardado a aquellos que se habían aventurado dentro de sus paredes? Decidido a encontrar respuestas, regresé una vez más a los restos de la casa del lago, preparado para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. La verdad estaba al alcance de mi mano, y no me detendría hasta descubrir los secretos más oscuros que la casa tenía. Con el corazón lleno de determinación, me adentré una vez más en la casa del lago, preparado para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Las sombras se retorcían a mi alrededor mientras avanzaba por los pasillos oscuros y los rincones sombríos, pero ya no me atemorizaban como antes. Armado con el conocimiento adquirido y la fuerza de mi voluntad, exploré cada rincón de la casa en busca de respuestas finales. Descubrí habitaciones ocultas, pasajes secretos y objetos antiguos que habían sido olvidados por el tiempo. Cada hallazgo era una pieza más en el rompecabezas que había estado tratando de resolver desde que puse un pie en aquel lugar maldito. Finalmente, llegué al corazón de la casa,
donde la oscuridad era más densa y el aire estaba cargado con una energía palpable que me hizo temblar. Allí, frente a mí, encontré la fuente de todo el mal que había asolado aquel lugar durante tanto tiempo, una entidad oscura y retorcida, que se retorcía y se retorcía como una sombra viva. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me enfrenté a la entidad con todas mis fuerzas, decidido a poner fin a su influencia maligna sobre la casa del lago de una vez por todas. Las visiones y los horrores que me asaltaban eran insoportables, pero me mantuve firme, resistiendo cada embate con valentía y determinación. Dije en voz alta, sé lo que pasó aquí, sé que fuiste tú. No culpes a nadie más, tú acabaste con ellos, tú los mataste y tiraste sus cuerpos al lago. Y entonces, en un último esfuerzo, saqué de mi bolsillo lo que Marta me entregó, era una foto, la foto de un niño, pero Derek, tu hijo, él sobrevivió, grité con todas mis fuerzas, entonces todo se almó de repente y se oyó un lamento, logré liberar la casa del lago de su influencia, viendo cómo la entidad oscura se desvanecía en la nada, disipándose como humo entre mis dedos. El silencio cayó sobre la casa, y su interior se llenó con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Agotado pero triunfante, salí de la casa del lago, sabiendo que había enfrentado mis miedos y emergido victorioso. La verdad sobre el oscuro pasado del lugar había sido revelada, y ahora, era hora de seguir adelante y dejar atrás aquel lugar de pesadillas y sombras. Mientras observaba cómo la casa se desmoronaba y era consumida por las aguas oscuras del lago, supe que había hecho lo correcto al enfrentar el mal que la habitaba. Ahora, era hora de seguir adelante, hacia un futuro lleno de luz y esperanza. Si te ha gustado, suscríbete. Si te atreves. Y dale me gusta, eso nos ayudaría muchísimo.